¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familiares, y ojalá que, bueno, esta cuarentena y esta crisis sanitaria que nos está tocando vivir pase pronto para poder encontrarnos en el colegio, en el instituto. Así que quiero partir, ¿cierto? Saludándolos. Bueno, esta clase va a ser un poquito distinta, no voy a grabar, ¿cierto? Como generalmente ustedes están acostumbrados a ver. Quiero que esta clase sea diferente, quiero que sea una conversación. Ojalá que nos podamos imaginar que estamos conversando directamente para que sea más fluido todo y podamos comprender mejor en la parte de la materia o la unidad que estamos estudiando. Queridos estudiantes, nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, todo este periodo globalizado, esta era globalizada que nos tocó vivir tanto a ti como a mí, y este periodo, ¿cierto?, que se caracteriza por tener todo el mundo, todo el planeta o todo el globo conectado. De eso trata básicamente, o en palabras simples. Este periodo globalizado nos da a entender de que el planeta entero está conectado a través de una señal que podemos enterarnos qué es lo que ocurre en diferentes partes del mundo a través de una conexión a internet, a través de un teléfono, a través de una plataforma, en fin, y eso es un hecho. Por darle un ejemplo, podemos citar este triste acontecimiento que ocurrió en el Líbano, esta explosión, ¿cierto? Que a los minutos después de la explosión ya se estaba transmitiendo por cadena nacional y por cadena internacional en los diferentes espacios noticieros, tanto de la televisión como en las redes sociales. Eso nos da a entender de que nuestro mundo está conectado. Y eso también trae sus implicancias y bueno, y a la vez trae, ¿cierto?, sus efectos positivos y efectos negativos, que es lo que hemos ido estudiando en las actividades anteriores que yo les he enviado. La clase de hoy día corresponde a la actividad número 16, ya vamos en la número 16 y vamos a seguir hablando de este tema, pero aquí nos vamos a centrar un poquito más en lo que son los tratados internacionales de comercio, los TLC, que son los tratados de libre comercio, que también, cierto, surgen a raíz de este periodo globalizado que de alguna otra manera abren la puerta hacia mercados, hacia que a Chile lleguen productos de otras partes y Chile también pueda vender los suyos a otros lugares. Estos son básicamente los tratados comerciales, que de eso es lo que vamos a hablar en esta guía. Así que ahora vamos a tomar atención y nos vamos a imaginar como que estamos en una conversación quizás más esporádica, una conversación pasajera, informal, para ver si resulta un poquitito más. Entonces la guía 16, yo aquí la estoy viendo, lleva por nombre los tratados comerciales en Chile y las principales exportaciones que tiene Chile, ¿cierto?, a raíz de este tratado. Chiquillos, las indicaciones, ¿cierto?, para trabajar con las actividades son las mismas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas? Primero yo voy a ver la clase virtual, esta la que le estoy grabando, esta conversación. Después paso 2, voy a leer la guía y después voy a responder las preguntas. Recuerden que nosotros como profesores pedimos lo más simple. Si usted quiere puede copiar la pregunta y respuesta, ningún problema, fotito y la manda a los WhatsApp, o si gusta puede hacer en el mismo Word que enviamos y enviarlo por correo electrónico, también sirve. Lo importante es que usted esté trabajando, esté consultando sus dudas y vaya no tan atrasados, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca esta actividad? ¿Cierto? Busca que los estudiantes, adultos, jóvenes y adultos, ustedes comprendan que en los tiempos globalizados los países cuentan con ciertos tratados, ya ciertos tratados de comercio, y cómo estos tratados repercuten en la economía de un país, cuáles son las ventajas y las desventajas de los tratados de libre comercio, para luego, cierto, conocer de manera general cuáles son las principales exportaciones que tiene Chile en el mundo. Entonces, básicamente y en palabras resumidas, de eso es lo que vamos a conversar. Partamos por lo más simple, ¿les parece? Partamos definiendo qué son los tratados de libre comercio, qué son los TLC. En palabras simples, podemos mencionar o podemos decir que los tratados de libre comercio consisten en un acuerdo comercial, regional o bilateral, ¿cierto?, con el fin de poder ampliar el mercado. Estos tratados pueden ser de un país a otro o también pueden ser tratados continentales. ¿A qué me refiero con decir tratados continentales? Que puede haber un tratado, no sé, en la parte de América del Sur con una parte de Europa, ¿cierto?, que engloban a los países que se encuentran dentro de ese sector, o también pueden ser tratados más simples, que sean tratados de un país con otro país. ¿En qué consisten estos tratados? Yo estoy, como les decía, viendo la misma guía que les voy a enviar para que todo lo que estamos conversando usted también lo encuentre después en el papel. Estos tratados, ¿cierto?, consisten en la eliminación o en una rebaja sustancial de los aranceles
para los bienes, ¿cierto? Y servicios que se trasladan de un lugar a otro. Recordemos que cuando un país quiere ingresar un producto a otro país debe pagar aranceles, los permisos de aduana, permisos correspondientes. Entonces estos tratados de alguna otra manera bajan los aranceles de ingreso de un producto a otro, y eso también repercute en el bolsillo de las personas porque los productos pueden ser más baratos. Ya entonces, en palabras simples, los tratados comerciales, ¿cierto? O continentales son estos convenios que se producen para la masificación o el ingreso de productos de un lugar a otro. También podemos definir los TLC, que es la sigla, ¿cierto?, con la que define como un acuerdo consensuado, o sea, ambas partes deben estar de acuerdo. Eso es un acuerdo consensuado entre uno, dos o más países, en el cual se pueden reducir, como dije, los costos de aranceles o la eliminación completa de estos también en algunos casos. O en palabras más simples, queridos estudiantes, ¿cierto? Es un acuerdo que firman los países para poder reglamentar sus relaciones comerciales. Cuando digo reglamentar me refiero a que quede todo claro. Así yo te vendo esto, pero bajo estos requisitos, y tú me entregas esto bajo estos requisitos. Eso es reglamentarlo, que las cosas queden estipuladas o que queden claras. Pero voy a aquí arreglar un poquitito la cámara que se estaba yendo para abajo. Ahí sí. Entonces, más o menos de eso habla, ¿cierto? Reglamentar los tratados comerciales. La idea también es que sus productos puedan venderse o intercambiarse libremente y de una manera también más barata. Ahora, estos tratados comerciales traen ventajas y desventajas para los países. Como por ejemplo, alguna de las ventajas, ¿cierto?, permite la eliminación de las barreras de los aranceles extra, los cuales repercuten directamente en el bolsillo. Si yo tengo un producto, ¿cierto?, que va a venderse caro y este producto no está en ningún tratado, va a ingresar caro a un país y a eso se le vamos a sumar los costos de aranceles, de ingreso, entonces eso no va a tener un precio tan barato. Entonces eso es un beneficio, que cuando un producto entra en un convenio o en un TLC, ¿cierto?, se reducen algunos costos y eso repercute de manera directa en el bolsillo de los compradores. Contribuye también a mejorar la calidad de los productos. ¿A qué me refiero con eso? Debido a que se podrá tener un mayor stock de productos, entonces el cliente podrá elegir cuál comprar. Y al poder elegir hace que tengamos competencia, y la competencia de alguna otra manera repercute en una mejor calidad de los productos. Y también, ¿cierto?, otra de las ventajas que tienen los TLC es que genera mayor empleo. Debido a cómo ingresan mayores productos a un país, se requiere mayor mano de obra que los pueda vender, que los pueda clasificar o quizás poder crearlos si tienen los permisos correspondientes. Y eso no se hace de manera, no sé, divina, sino que tiene que haber gente que trabaje en eso. Por ende, estos tratados comerciales de alguna u otra manera también repercuten en dar puestos de trabajo. Y además, ¿cierto?, una integración comercial que genera una mayor economía, por decirlo así, internacional. Se abren los mercados en donde ingresan otros productos directamente a nuestro territorio. Pero no todo es color de rosa. También los tratados comerciales traen también algunas desventajas. A ver, ¿cuáles serán las desventajas? Pensemos un poquitito. Vamos a arreglar de nuevo acá. Ahí. ¿Cuáles serán quizás algunas desventajas que nos puedan traer los tratados comerciales? A ver, afectan a los pequeños vendedores, y eso es un hecho, afectan a los pequeños vendedores por la disminución de los precios. Generalmente las personas compran donde está más barato, entonces al tener mayor ingreso de productos, eso genera una mayor competencia. Algunos bajan los precios, por ende la gente, por esencia, ¿cierto?, se va a ir a donde esté más barato. No siempre, porque a veces lo barato cuesta caro, pero generalmente uno busca las ofertas, entonces afecta también a los pequeños vendedores. ¿De qué otra manera también tiene unos efectos negativos? Aumentan las deudas externas por parte de algunos países, quienes se ven afectados, ¿cierto?, por un sobreendeudamiento. Vamos a hacer tratados por aquí, tratados por allá, que este producto ingresa al país, traigamos este otro de acá y este que venga para acá, pero después tengo que pagar esto. Entonces, de alguna otra manera, algunos países también se sobreexponen a un endeudamiento que después cuesta quizás pagar, y algunas localidades entran en crisis por esto. Pero el más importante, creo yo, es que afecta a los países que son más pobres, a estos países que no tienen qué ofrecer, a estos países que han sido exprimidos, por decirlo así, sus recursos naturales. Por ende, cuando llega el momento de querer hacer un tratado comercial, un país dice, ya, hagamos un tratado comercial. Tú me traes estos productos para acá tráeme los otros, y yo que te ofrezco, chuta, no te puedo ofrecer nada porque no tengo nada. Entonces, de alguna otra manera, los países que han sido exprimidos, como dije, a través de sus recursos,
tienen complicaciones para poder acceder a los tratados y eso repercute de alguna otra manera en su economía, en los puestos de trabajo, en lo que ingresa al país, en fin. Por eso también en los tratados comerciales que surgen, reitero, a raíz de este periodo globalizado que estamos viviendo, y con esto podemos entender que la globalización no solamente es una comunicación por internet, sino que también engloba el comercio y las cosas que llegan de un lugar a otro. Disculpen, cuando hace un par de años atrás era muy común, ¿cierto?, ver algunas etiquetas o algunas cosas que decían Made in China. ¿Por qué? Porque estos productos llegan de China y como llegó mucha masificación de China, quedó en el subconsciente de las personas como que si es chino es malo, siendo que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, y no sé, los perfumes, ¿cierto? Chile no se especializa en crear perfumes, pero podemos ir a una tienda y podemos encontrar. Ahí tengo un tratado, ¿cierto?, con el perfume, el café, que también llega a Chile de diferentes partes. A veces uno cuando ve las etiquetas puede ver, ¿cierto?, que están hechos en Colombia, en Brasil o en Cuba. Entonces estas cosas de alguna otra manera ingresan, ¿cierto?, al país a través de los tratados comerciales. Ahora, Chile, ¿qué es lo que exporta Chile principalmente? Y en la guía que les voy a enviar, ¿cierto?, les envié más o menos un detalle de cuáles son las principales exportaciones que tiene Chile en el mundo. Como por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el salmón es una de las exportaciones más importantes de Chile. ¿Por qué? Porque Chile, ¿cierto?, esta franja de tierra larga y angosta lo baña el Océano Pacífico desde el norte extremo hasta el sur austral. Y ese mar que tranquilo te baña, como dice el himno nacional, entonces de ahí se aprovechan también los recursos para la extracción del salmón y de la trucha, que son bien comprados en otras localidades del mundo. Pero bueno, ese es uno de los importantes, pero donde Chile ingresa más dinero es a través del cobre. Chile es uno de los países que mayor exporta cobre y entra mucho dinero a raíz del cobre. Y también nos vamos a dar cuenta que no solamente está el cobre, el salmón y la trucha, sino que también la exportación o la extracción de las uvas, con la cual, ¿cierto?, podemos tener el vino. El vino chileno es muy conocido en distintas partes del mundo a través de estos tratados. Entonces es importante que los países puedan tener tratados comerciales porque de esa manera Chile puede vender sus productos hacia el extranjero y podemos recibir productos con aranceles que sean más bajos porque se eliminan estas deudas estas deudas de las fronteras, estas deudas de los aranceles que surgen por el ingreso de un producto a otro. Entonces, por eso es importante que los países cuenten con estos tratados. Ahora, queridos estudiantes, la actividad que viene está súper simple, ¿cierto? Porque la idea es que nos podamos ir poniendo al día. Por dar un ejemplo, la pregunta 1 dice de las desventajas que tienen los tratados de libre comercio o los TLC, de las desventajas que cuando usted lea la guía va a poder quizás llegar a otras más. ¿Cuál considera usted que es la más grave? ¿Ya? ¿Cuál será la más grave de las desventajas a raíz de los tratados de libre comercio? La pregunta 2 dice, ¿por qué motivos crees que hay países que no están en condiciones comerciales de poder generar tratados con otras localidades? Lo acabo de explicar anteriormente, qué es lo que pasa en algunas localidades. Pensemos sobre todo en el continente de África, que es uno de los continentes más pobres, en donde literalmente hay lugares donde la gente se muere de hambre, pero esa pobreza tiene que venir de algo, de algún lugar. Quizás estas localidades no tengan nada para ofrecer y como no tienen nada para ofrecer no pueden hacer tratados comerciales y van quedando de alguna otra manera segregadas. Y ese es un tema que es importante, porque de alguna otra manera son los efectos negativos de la globalización, que es el periodo que estamos estudiando. Y la pregunta 3 dice, aparte del cobre, aparte del vino, aparte del salmón, de la trucha, ¿qué otros productos crees que podría comercializar Chile? Y ahí entre paréntesis coloqué, piensa en la geografía, piensa en nuestro clima, piensa en nuestro territorio. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que usted diga, chuta, Chile es un país, a ver, voy a dar un ejemplo. Chile es un país en donde en el sur llueve mucho. Quizás esa lluvia se podría aprovechar en los bosques, quizás podríamos exportar otras cosas más. Entonces quiero que usted piense que aparte de este ranking, ¿cierto?, de exportaciones de Chile, ¿cuáles serían otros productos que Chile podría exportar? Ya podemos averiguar por internet, en alguna página fidedigna o quizás con sus propios conocimientos que ustedes tengan. Y la pregunta 4 dice, ¿cómo repercute en tu bolsillo de manera positiva que Chile tenga tratados comerciales con otros países? ¿Cómo repercute en nuestro bolsillo? ¿Ya? O quizás en la adquisición de los productos. Entonces, queridos alumnos, como les dije anteriormente, bienvenidos a la globalización, que es la etapa histórica que estamos viviendo, y ahora nos estamos dando cuenta que la globalización no solamente es internet, no solamente es lo social, no solamente es lo político, sino que aquí también estamos viendo cómo la globalización afecta tanto de manera positiva como de manera negativa en la economía
economía de los países a través de los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Así que, queridos estudiantes, les envío un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. No se olviden de mí, vamos enviando las guías, las actividades y trabajando, ya que ya queda poquito, ya queda poquito. Ese camino que partió en marzo del 2020 para algunos, y que este camino que partió en marzo del 2019 para otros, ya están llegando a la parte final, ya se está viendo la bandera meta, vamos llegando. Así que ánimo, chicos, no bajemos los brazos ahora. Así que todo el entusiasmo del mundo para que tengamos una linda licenciatura y ustedes puedan, cierto, tener su certificación de cuarto medio. Así que un abrazo para ustedes. Este video se sube a mi canal de YouTube ahora, lo comparten para que sea más fácil entre todos y nos estamos viendo en la siguiente actividad. Que estén muy bien.